Hola, bienvenidos de nuevo a la Sociamed y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir repasando cosas y vamos a seguir haciendo un conocimiento transversal de la medicina. Continuamos con la trama clínica. Sospechamos un embolismo pulmonar en un paciente y esa sospecha vino porque se trataba de un paciente con carcinoma de páncreas, que ya es un factor de riesgo, un paciente neoplásico, que acudía a urgencias por dolor en la pierna derecha con signos exploratorios de trombosis y además con disnea, dolor torácico y taquicardia. En este contexto, una de las siguientes actitudes no se recomendaría. Vale, parece que tenemos un cuadro clínico bastante claro de un embolismo pulmonar con una sospecha clínica alta. En este caso pensamos, determinar como primera medida los valores de dímero D, pues nos encontramos ante un caso de baja probabilidad de TEP, pues la verdad es que no. Baja probabilidad de TEP no la hay en absoluto, la probabilidad es alta con todos los factores que tiene y todos los datos, el cáncer previo, los signos de trombosis venosa profunda, exploratoriamente también, dolor torácico, taquicardia, que es otro signo también, bueno, pues tenemos una sospecha, una probabilidad alta de TEP y por lo tanto no sería necesario hacer los dímeros D, sino que podríamos pasar directamente al angiotac. Realizar un ecocardiograma para determinar la existencia de disfunción del ventrículo derecho, lo que podría hacernos prescribir fibrinolisis. Sí, efectivamente esa sería una de las indicaciones posibles para hacer esa fibrinolisis, el que el corazón derecho estuviera fracasando en el contexto de un embolismo pulmonar. La TAC espiral, el angiotac, con contraste, la técnica de imagen de elección ante la sospecha de TEP, sensibilidad específica muy altas y por lo tanto sería la prueba de elección en este caso. En el caso de que no pudiera hacerse, tenemos ahí la opción de la gammagrafía, como ya sabéis también. Y si no, pues tendríamos, si no se confirmara en cualquier caso, tendríamos la opción de la ecodoppler y luego la angiografía, que sería la última prueba, el gol estándar. Y la distensión miocárdica puede elevar los niveles de BNP y de su fracción aminoterminal, de NT-proBNP. Correcto, por lo tanto, la BNP no nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial de certeza con un proceso de fallo cardíaco, por ejemplo. Por lo tanto, nos quedamos con la respuesta 1 en este caso. Otro caso relacionado con pulmón, pero en este caso con una radiografía que vamos a ver ahora. Dice que es un paciente de 28 años, fumador de 10 cigarrillos día, que acude a urgencias por una bajada de tensión, dolor en el pecho, en el emitórax derecho, de aparición brusca y sensación de falta de aire. A la exploración, le palidez y frialdad cutáneas y a la auscultación, disminución del murmullo vesicular en el emitórax derecho. Ya exploratoriamente, un paciente de 28 años que viene con una disnea brusca y un dolor en el pecho y que tiene una disminución del murmullo vesicular, o sea, no se le oye respirar en todo el emitórax derecho, ya tengo la sospecha clínica de que puede ser. Una tensión arterial de 121/75, saturada al 96%, se le hace una radiografía cuyo resultado mostramos en la imagen. ¿Cuál de las siguientes es correcta? Antes de ver esa imagen, vamos a discutir con un caso clínico que tenemos que parece más o menos bastante claro de un neumotórax, vamos a discutir cuál de las respuestas sería posible. Aunque este paciente fume, el tabaco no es factor de riesgo del neumotórax espontáneo, solo aumenta el riesgo de EPOC y por tanto de neumotórax secundario. No es cierto, el fumar también aumenta el riesgo de neumotórax espontáneo. La administración de oxígeno suplementario, por ejemplo en gafas nasales, puede ser un factor que contribuya a la resorción de aire y por lo tanto que contribuya a la resolución del neumotórax. Esa es la respuesta correcta. Esa pregunta, para eso no era muy necesario ver la imagen como tal. Por la extensión de la fuga, el tratamiento de elección en la pleurodesis a través de toracoscopia asistida por vídeo, no, inicialmente se podía hacer una aspiración simplemente. La flecha señala un crecimiento auricular derecho debido a la hipertensión pulmonar secundaria. Para esto sí es necesario recurrir a la imagen para esta cuarta respuesta. Y en esa cuarta respuesta lo que señala la flecha, como veis aquí, evidentemente pues no hay, en el emitórax derecho no hay trama broncovascular, o sea que lo que señala la flecha es el muñón del pulmón que se ha retraído a consecuencia del neumotórax, no evidentemente un crecimiento auricular derecho. Bien, cambio totalmente de ritmo, cambio totalmente de situación, hemos visto algo relacionado con neumología, varios casos, varias situaciones relacionadas con neumología, el embolismo pulmonar y el neumotórax, y ahora nos metemos de pronto en epidemiología y me habla sobre parámetros que se puedan sacar o que se puedan identificar a raíz de esta situación. Nos hablan de una incidencia en expuestos del 8% y de una incidencia en no expuestos del 2%.
Si me dicen el valor 4 que representaría aquí, pues está claro que es 8 partido por 2 y por lo tanto ese 4 lo que me está representando es el riesgo relativo. ¿Qué significa el riesgo relativo? La enfermedad es 4 veces más frecuente en los que tienen el factor de riesgo que en los que no lo tienen. Si aquí estuviéramos hablando, por ejemplo, de incidencia de infecciones respiratorias en fumadores con respecto a los no fumadores, pues la incidencia de infecciones respiratorias es 4 veces mayor en fumadores que en no fumadores. Si me hablan del 6%, 6% es 8 menos 2%, o sea, es la diferencia de incidencias entre unos y otros. ¿Cómo se llama eso? Se llama diferencia de incidencias, diferencia de riesgos absolutos o riesgo atribuible. ¿Qué significa el riesgo atribuible? Significa que de cada 100 fumadores hay 8 que tienen infección respiratoria y 6 de esas 8 infecciones respiratorias son por culpa de fumar. O sea, repito, la incidencia de infección respiratoria en fumadores es del 8%, este 6%, este riesgo atribuible, significa que de cada 100 fumadores hay 6 que tienen infección respiratoria por culpa del fumar. Riesgo atribuible en expuestos. ¿Cuál sería, por lo tanto, o qué representaría ese 75%? Ese 75% es 6 partido por 8, o sea, la diferencia de incidencias partido por la incidencia en expuestos. ¿Cómo traducimos esto? Pues de la siguiente forma, seguidme este razonamiento y aplicarlo a cualquier pregunta que os pongan sobre ello. El caso sería, de cada 100 fumadores, 8 tienen infección respiratoria, 6 de ellas son por fumar, como hemos dicho antes. Luego, 6 de cada 8 infecciones respiratorias en fumadores son por culpa de fumar. De cada 8 infecciones respiratorias, 2 se producirían en cualquier caso, pero hay 6 que se deben, ese exceso de riesgo se debe a fumar. Y ese 6 entre 8, de cada 8 infecciones respiratorias, 6 son por fumar, ese es el 75% y es la fracción etiológica en expuestos. O proporción de riesgo atribuible, como podemos llamarle también. ¿Y qué sería 16,6? Aquí tendríamos que hacer algún cálculo más. Ese 16,6 pues nos puede salir al final, si tenéis ya una cierta conciencia de lo que puede tener uno que saber de esta serie de parámetros, pues puede decir, pues 16,6 es 100 partido por 6. 100 partido por 6, ¿qué es? 100 partido por la diferencia de riesgos absolutos, 100 partido por el riesgo atribuible. ¿Qué significaría, por lo tanto? Pues que 16,6 sería en este caso el número de sujetos a prevenir. ¿Qué significa ello? Que por cada 100 sujetos que yo consiga que dejen de fumar, hay 6 infecciones respiratorias que voy a estar evitando o previniendo. Luego, por tanto, si por cada 100 evito 6, por cada 16 fumadores evitaré una. ¿Cuántos sujetos tienen que dejar de fumar para evitar una infección respiratoria? 16,6. ¿Vale? La fórmula es la misma que el número de sujetos a tratar que vosotros ya conocéis. Número de sujetos a tratar, a prevenir, como queráis llamarlo. Bien. Ahora tenemos aquí una interpretación de intervalos en un ensayo clínico de no inferioridad. Ahí os he puesto que hemos definido un límite delta de 1,20 para el riesgo relativo entre un fármaco y otro. Lo primero que tenéis que saber en un ensayo de no inferioridad es que si me ponen un delta de 1,20, eso significa que de 1 hacia arriba son las diferencias, en este caso los valores del riesgo relativo, que hablan a favor de la superioridad del control. Todo lo que sean valores del intervalo superiores a 1 hablan de la superioridad del control y 1,20 es la máxima superioridad del control que yo estoy dispuesto a admitir en este caso. Para poder interpretar y para poder sacar conclusiones sobre intervalos de equivalencia, trazamos el valor simétrico con respecto a 1 que se refiere a ese 1,20, que sería 0,80, o si lo hacemos dividiendo 1 partido por 1,20, como sería matemáticamente más correcto, sería 0,83. Bien, solo tenemos que interpretar, una vez trazado, una vez representado gráficamente esos ejes de limitación, solo tenemos que interpretar lo que significan estos intervalos que me pintan aquí. Arriba tenéis ese intervalo de tonos rojizos,
que significaría la no inferioridad del fármaco experimental. El intervalo no alcanza ese límite delta. El segundo intervalo que hemos representado, más en tono pues, moradito, digamos, ese intervalo sí traspasa el límite delta y por lo tanto no podría concluir la no inferioridad. O sea, el fármaco experimental no es no inferior con respecto del otro. El intervalo azul, más claro, que está representado debajo, significaría la equivalencia entre los dos tratamientos, porque todos los valores posibles del intervalo están incluidos dentro de un límite que he considerado como no relevante. El intervalo verde sería no concluyente en absoluto porque corta tanto a un límite como a otro, o sea que por supuesto no se puede concluir la no inferioridad del fármaco. Y el último intervalo, el azul más oscuro, en principio me podría hacer pensar en la superioridad del fármaco control. Ya hemos dicho antes que todos los valores que sean superiores a 1 me hablan de que el fármaco control tiene mejores resultados que el fármaco experimental. Lo que pasa es que en un estudio diseñado como de no inferioridad, que se hace normalmente por protocolo y se hace con un estudio más explicativo, no se podría concluir de forma fehaciente la superioridad del fármaco control, en este caso, y por lo tanto, si quisiéramos demostrarlo, sería necesario hacer un ensayo para ello, un ensayo de superioridad, en este caso. Por si alguien se lo pregunta, los intervalos en el ensayo clínico de no inferioridad no tienen nada que ver con el 1, con el valor neutro, o sea, el que lo corten o no significa nada aquí, concretamente porque estamos hablando de no inferioridad. En el ensayo de no inferioridad, todo se refiere al valor delta. Interpretación sobre intervalos. A ver, estos intervalos con estas posibles interpretaciones. ¿Qué significaría cada uno de ellos? Me hablan arriba, por ejemplo, de un intervalo significativo con poca relevancia clínica. Eso es cuando hay diferencias que son significativas, pero sin embargo las diferencias son muy pequeñas. Y en este caso nos iríamos a la cuarta. Sale una diferencia del 2% y un intervalo del 1 al 3%. Parece que todos son diferencias muy pequeñas. No significativo y con poca relevancia clínica. Tiene que haber diferencias pequeñas y que además el resultado sea no significativo. Es la tercera. Un riesgo relativo de 1,02 y el intervalo pues, de 0,87 a 1,62. Un intervalo amplio que seguramente habla de un tamaño de muestra escaso. No significativo, pero puede haber relevancia clínica. ¿Cuándo pasa esto? Cuando veáis que hay mucha diferencia entre un tratamiento y otro y sin embargo te digan que el estudio ha sido no significativo, seguramente porque había muy pocos sujetos. Claramente se ve en la primera respuesta. La diferencia que se encontró fue de un 30%, pero el intervalo es tan amplio, de un -5 a un +56, que alcanza el 0 y por lo tanto no se puede concluir la superioridad. Y por último, significativo y con relevancia clínica sería la comparación entre fármacos con un riesgo relativo de 0,76. Hay una diferencia de un 24% de uno con respecto de otro. Seguimos con la trama clínica y necesitamos en algún momento en esa trama clínica entroncar la médica como tal con algunas otras disciplinas, como por ejemplo con estadística. Un estudio compara los valores de BNP, hablamos antes del BNP en el embolismo pulmonar, como ese factor que no terminaba de hacer diagnóstico diferencial con la disfunción sistólica, por ejemplo, en dos poblaciones de sujetos después de ser sometidos a sendos tratamientos para la insuficiencia cardíaca sistólica. Son dos poblaciones de sujetos y han sido sometidos a sendos tratamientos, o sea, tratamientos diferentes para cada uno de ellos. Sobre las pruebas estadísticas que deberían usarse para comparar los resultados, indica la afirmación incorrecta. Si hay más de 30 sujetos por grupo y comparamos las medias, utilizamos la prueba de la T de Student. Son dos grupos independientes en ensayo paralelo. Correcto. Si importa determinar el tiempo que tarda en reducirse un 10% de las cifras de BNP, usaríamos la prueba de H cuadrado. No es correcto, es falso. Si lo que importa es el tiempo, tenemos que hacer un estudio de supervivencia con las curvas de Kaplan-Meier, con el log-rank y comparando la hazard ratio. O sea que esta sería la falsa. Si se determinan las cifras de BNP en ambos grupos, pero las variables no son normales, se podría hacer una prueba de la Udemann-Whitney, correcto, sería una prueba no paramétrica en ese caso. Y por último, si solo quiero saber el porcentaje de sujetos que tienen reducción de la BNP, este sí o este no, y por lo tanto comparo los porcentajes con un tratamiento y otro, ahí sí usaríamos la prueba del H cuadrado, pero ahí no importa el tiempo. Bien, estas lesiones son pápulas poligonales violáceas. ¿Qué hablamos sobre estas pápulas poligonales violáceas?
Con respecto a las lesiones cutáneas del paciente de la fotografía, una de las siguientes es incorrecta. Las lesiones suelen ser autorresolutivas, se ha relacionado, aunque suelen durar, se ha relacionado su aparición con el virus hepatitis C, y las lesiones presentan fenómeno de Koebner, fenómeno isomórfico. Recordad también otro dato, las estrías de Vican y el tratamiento con corticoides tópicos y antihistamínicos orales. Normalmente con eso tenéis suficiente para manejaros con el líquen plano, recordando también las lesiones bilaterales en hojas de helecho en la mucosa, en el tercio posterior de la mucosa yugal, y que también pueden ser preneoplásicas. Bueno, no se confirma con inmunofluorescencia directa sobre la piel para buscar anticuerpos que haya relacionado ahí, porque ese es el diagnóstico que tiene más relación con las enfermedades autoinmunes del tipo de los pénfigos y de los penfigoides y tal, sino que con el estudio anatomopatológico, con la clínica podemos tener suficiente y con la anatomía patológica convencional también. Otro caso clínico. Hombre de 52 años que acude al servicio de urgencias por cefalea y fiebre de 37,8 de 2 días de evolución. Cefalea y fiebre 2 días. En la última hora además tiene dificultad para la nominación y la comprensión. O sea, tiene una afasia, como vemos. En la exploración no se observa rigidez de nuca y lo que sí tiene es una afasia mixta, como ya sabíamos, el fondo de ojo es normal, eso significa que parece que no va a haber hipertensión intracraneal y en el TAC craneal vemos una tenue hipodensidad en el lóbulo temporal izquierdo, sin efecto de masa, sin captación de contraste. Focalidad temporal clínica de cefalea y fiebre y focalidad neurológica después suena a, efectivamente, una posible encefalitis por virus del herpes. Vamos a hablar sobre este caso clínico. Me hablan de la afasia, un diagnóstico diferencial muy rápido. Tipos de afasia y qué se conserva en cada una de ellas. Solo conserva la comprensión, afasia motora mayor, afasia de Broca. Si es al revés y solo conserva la afluencia, es una afasia sensitiva mayor, afasia de Wernicke. Si no se conserva nada, es una afasia global, evidentemente. Si conserva la comprensión, pero además también la repetición, es una afasia motora, pero menor, una afasia transcortical motora. Y si conserva la afluencia y la comprensión, es una afasia de conducción. Esos son los tipos fundamentales que tenéis que conocer. Y me habla de focalidad en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces vamos a ver algunas cosas que tengan que ver con la focalidad de los lóbulos y dónde localizar cada una de ellas. ¿En dónde localizaríais, por ejemplo, una cuadrantanopsia superior contralateral? Pues en las radiaciones ópticas, y normalmente la situaríamos más abajo, a nivel, la ponemos por aquí, por debajo del lóbulo temporal. La afasia motora en el área de Broca, lóbulo frontal, ahí abajo. Los ojos hacia el lado contrario, recordad esto, yo tengo el centro de la mirada contralateral. Si ese centro de la mirada contralateral, el que me sirve para mirar para el lado contrario, se me lesiona y el paciente está en coma, los ojos se desviarán hacia ese lado, hacia el lado de la lesión concretamente. Si el paciente tiene una hemiparesia contralateral, tendré una hemiparesia izquierda y los ojos desviados hacia la derecha, porque miran hacia la lesión de este centro, del centro de la mirada contralateral. Está localizada por aquí, por el área 8. Hemianopsia que respeta la mácula, lóbulo occipital. Afasia sensitiva, área 37, lóbulo temporal, los giros superiores. Y hemiparesia espástica, área motora. ¿Vale? La cápsula interna, si afecta más por la parte central, por la parte superior, más lesiones con predominio más crurales, y si es por la parte más inferior, pues las lesiones serían más faciobraquiales, como sucede normalmente, por ejemplo, con las lesiones de la cerebral media, mientras que la cerebral anterior es más predominio crural. Ya que estamos comentando esto, ya que estamos comentando lesiones, vamos a ver las lesiones medulares ahora. ¿Dónde localizaríais cada una de ellas en este corte, en esta rodaja pescanova, como yo le digo, de la médula espinal? No siento el dolor en la mano derecha y en el antebrazo izquierdo. Me quemé y no lloré, Aitana, no lloré. Bueno, si no siento, tengo alteración termalgésica en un brazo y otro, lo más probable, y tengo esa alteración suspendida, lo más probable es que tenga un síndrome centromedular, que suele producirlo, por ejemplo, la siringomielia, como ya sabéis todos, y la lesión estaría localizada pues, en esta representación que os hemos puesto, por la región central. Sobre todo las lesiones de la comisura blanca anterior, cuando atraviesan esa región las fibras termalgésicas. Mi izquierda es débil y no vibra, golpéame la derecha y no me duele. O sea,
No tengo sensibilidad táctil epicrítica y propioceptiva en el lado izquierdo, y lo que tengo en el lado derecho es que no tengo dolor, o sea, tengo analgesia. Y aparte, mi lado izquierdo es débil. Signos, por lo tanto, de debilidad motora, que serán signos seguramente de primera motoneurona. Tengo una lesión en la hemimédula, por lo tanto, del lado izquierdo, ya que son lesiones homolaterales, la de primera motoneurona y la de la sensibilidad cordonal posterior, mientras que la sensibilidad termalgésica sería contralateral. Ambas piernas débiles y no sienten el dolor, pero sus reflejos están vivos. Sería una lesión bilateral de primera motoneurona, con reflejos vivos, se supone, y con una alteración también termalgésica. Entonces localizaríamos esa lesión seguramente en el síndrome de la arteria espinal anterior, o sea, una lesión anterior bilateral. Y ambas piernas débiles no discriminan, pero vivas de reflejo. Cierro los ojos y me caigo. Este último signo se llama signo de Romberg, como ya sabéis. Un signo de Romberg lo relaciono sobre todo con un síndrome cordonal posterior. Ambas piernas débiles significa también que tengo una lesión de la vía piramidal, seguramente. No discriminan, pero vivas de reflejo, eso me habla, vivas de reflejo de la primera motoneurona, no discrimina, discriminación táctil, epicrítica, propioceptiva, cordonal posterior. O sea, en la degeneración combinada subaguda, por ejemplo, se podía ver esta asociación de signos de cordones posteriores y de vía piramidal, de vía córtico-espinal. Pasos encadenados. A ver, estos pasos me sirven para ir relacionando unas cosas con otras, ir haciendo ese conocimiento transversal de la medicina. ¿Qué pienso si un paciente tiene debilidad en pies y manos y macrocitosis? Puedo pensar en muchas cosas. Esto puede producirlo el alcohol perfectamente, y si habéis pensado en eso, pues perfecto. El alcohol puede producir polineuropatía y puede producir macrocitosis. Un cuadro clínico, una entidad concreta que pueda producirlo, pues el déficit de vitamina B12, que puede producir polineuropatía desmielinizante. Vale. Hablando del déficit de vitamina B12, que se suele asociar con una gastritis atrófica, ¿en qué cuadro pensaría si un paciente tiene gastritis hipertrófica, maculopápulas, adenopatías, prostitis en placas, nefropatía membranosa? Todo eso son manifestaciones de la sífilis secundaria, por ejemplo. Hablando de la sífilis, que puede producir también una aortitis, ¿en qué cuadro pensaríais si hay una dilatación de la raíz aórtica con uveitis? Son dos asociaciones características de la espondilitis anquilosante. Una vez que hablo de la espondilitis anquilosante, que me produce un patrón restrictivo, pero normalmente por restricción extraparenquimatosa, aunque también asocia muchas veces una fibrosis apical bilateral, ¿en qué pensaríais si una persona, una mujer joven sobre todo, tiene un patrón restrictivo con neumotoras y con quilotoras? En una linfangiomyomatosis. Y hablando de linfangio, si tengo una linfagitis en una zona tropical después de que me pique un mosquito, tengo seguramente una filariasis, una buchereria, una brugia, cualquiera de ellas puede producirla. Pues bien, con esto hemos llegado al final de nuestra Sociamed de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido y que podáis repasarlo para cada vez tener más controlado esa integración entre los distintos conceptos.